Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kislinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos están acompañando en una nueva oportunidad a través de Américas Noticia, en un nuevo encuentro pues a través de nuestra emisión número 746, en la cual tendremos la oportunidad de compartir con ustedes lo que ocurre y lo que acontece en nuestro continente americano. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y comenzamos enviándoles saludos a toda nuestra gente querida. Les invitamos, como de costumbre, a compartir nuestra transmisión del día de hoy y también incorporarse con sus comentarios. Veo que Arsenia Prieto ya está acompañándonos en este preciso instante. Elena Madán, como siempre. José Manuel Romero, Gali Matías, Beatriz Wasserman, Alejandro Avendaño, Mae Díaz. Muchísima gente querida nos acompaña el día de hoy en América es Noticia. A ver, vamos a comenzar con los Estados Unidos y hablando en concreto sobre el huracán Florence. Muy preocupante lo que potencialmente podría ocurrir en la costa este de los Estados Unidos. Al menos 5 estados estarían en riesgo a partir del ciclón Florence, un ciclón que, bueno, algunos medios lo catalogan como de categoría 3, otros de categoría 4. De cualquier manera, todo lo que venga con vientos de más de 120 millas por hora es profundamente peligroso y lo vimos el año pasado en la temporada de huracanes del 2017 que azotó la zona sur de los Estados Unidos y por supuesto las islas del Caribe, que fueron las más afectadas. Entre ellas, la más de todas fue, o la mayor, con mayor afectación fue por supuesto Puerto Rico, con más de 2,000 personas fallecidas a partir del huracán María. En este caso, recordemos que vivimos varios huracanes, de ellos 2 saltan particularmente a la vista, que son Irma y María. Bueno, este año los huracanes se han sentido muy fuertemente más hacia el Pacífico, pero en la zona del Atlántico comenzaron a tomar fuerza hace aproximadamente unas 3 semanas y el huracán Florence ha venido poco a poco tomando una fuerza que tiene en alarma y en alerta permanente a 5 estados de los Estados Unidos. Fíjense que el país de España nos cuenta que está previsto que este fenómeno meteorológico impacte la costa sureste el viernes con riesgo para la población. El extremadamente peligroso huracán Florence de categoría 4 de 5 mantiene todo su potencial destructivo en su avance hacia el suroeste de los Estados Unidos, donde llegará entre la noche del jueves y la mañana del viernes, según han informado este miércoles el Centro Nacional de Huracanes. 5 estados, ¿cuáles son? Georgia, imagínense el tamaño del huracán. Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia y Maryland, además de la capital del país, de Washington, D.C., han declarado la situación de emergencia ante la llegada de Florence, que se espera que llegue con marejadas ciclónicas y lluvias que pondrán en peligro la vida humana en amplias porciones de las Carolinas y otros estados de la costa este, según el Centro Nacional de Huracanes. Los expertos han advertido que que el ciclón será extremadamente peligroso cuando azote la costa suroeste del país. Se prevé, de hecho, que lo haga entre la noche del jueves y la mañana del viernes. El presidente estadounidense Donald Trump ha asegurado este miércoles que su administración está totalmente preparada para responder a Florence. El mandatario también ha dado permiso para declarar la situación de emergencia en 5 estados, lo que permite liberar todos los fondos federales necesarios. Es imperativo que todos sigan las órdenes de evacuación. Esta tormenta es extremadamente peligrosa. Estad seguros, ha tuiteado el presidente. Las autoridades han dado la orden también de evacuación de más de 1 millón de personas, 1,5 millones de personas. Algunos medios ya hablan de 2 millones de personas. Quienes potencialmente se convertirían en damnificados en principalmente Carolina del Norte, Carolina del Sur
y en Virginia. Florence continúa arrastrando vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora y mantiene su fortaleza, dimensión y organización de su ruta hacia tierra firme. El huracán se desplaza rápidamente en dirección oeste-noroeste con una velocidad de traslación de 24 kilómetros por hora. De hecho, según el Centro Nacional de Huracanes, el vórtice de Florence se moverá pues este miércoles por el suroeste del Atlántico entre las Bermudas y las Bahamas. Fíjense lo siguiente, lo comentábamos el año pasado y lo vamos a reiterar en este. Cuando un huracán se presenta, y esto lo hemos aprendido a vivir acá en los Estados Unidos, sobre todo en esta zona como la de la Florida y la costa este de los Estados Unidos, cuando un huracán se presenta, uno tiene que evaluar diferentes elementos para saber qué tan grave es la situación que se presenta. Y particularmente el huracán Florence es tan o más peligroso que lo que se vivió incluso con el huracán Maria del año pasado. Lo primero, entender los vientos sostenidos por más de 120 millas por hora, 205 kilómetros por hora, pero no solamente los vientos, la violencia con la que vienen los vientos, sino además la traslación, que aunque es más rápida que el promedio del año pasado, que estaba entre 14 y 18 millas por hora, pues en el caso del huracán Florence está calculado, en este caso en kilómetros, 24 kilómetros por hora, lo que hace que su paso, aún siendo más rápido que los del año pasado, su paso por los estados que van a verse afectados se mantenga a una velocidad lo suficientemente lenta como para que el poder destructivo sea mayor. Así que vale la pena tomar las previsiones necesarias. Tenemos una comunidad hispana enorme. No sé quién está conectado en este momento con nosotros desde las Carolinas o desde Virginia o Maryland, entre otros, pero valdría la pena conocer sus opiniones en torno a la temática. Tomar en cuenta, escuché a muchos latinos el año pasado diciendo no importa, es una exageración del gobernador de la Florida, no va a ocurrirnos nada, y pues la verdad es que sí ocurrió. Afortunadamente, al menos en Estados Unidos no hubo mayor magnitud en términos de daños o de personas de fallecidas, pero hubo daños importantes, heridos, e incluso hubo fallecidos el año pasado acá en Estados Unidos, y la mayoría ocurrieron por no haber tomado las previsiones y haberle hecho caso a las autoridades del estado de la Florida. Ahora vemos cómo las autoridades de Georgia, de Carolina del Norte, de Carolina del Sur, de Maryland, de Virginia, han decretado la alerta máxima y las zonas que deben evacuar obligatoriamente tienen que ser evacuadas. En Miami ocurrió también. Muchísimas de las zonas que estaban en la parte sur de la costa este de Miami estaban, digamos, delimitadas como zonas de evacuación durante el año pasado, y hubo personas que decidieron no dejar sus viviendas, sus hogares. ¿Qué pasó? El mar entró a la costa y se mantuvieron sin energía eléctrica, se mantuvieron sin acceso a las vías porque estaban totalmente inundadas. Y lamentándolo mucho, hubo casos en los que no pudieron ser rescatados. Recuerdo particularmente uno acá en Clearwater, en el centro de la Florida, cuando una mujer decidió no salir de su residencia. Pasó lo mismo que en Miami, el mar entró. Por supuesto, hay que entender el nivel del mar, cómo sube, la violencia con la que las olas chocan contra la costa, y pues quedó inundado todo el sector. Esta mujer sufrió un paro cardíaco y pues sencillamente no pudo ser rescatada por los bomberos, por los paramédicos, porque no había acceso al lugar. Por eso es que cuando dicen usted debe evacuar el lugar, usted debe salir de la zona donde se encuentra, no solamente por la inminencia de lo que pudiera generar el huracán en su vivienda o en su vida, sino por lo que viene después. Hubo zonas totalmente bloqueadas durante 5, 6 y hasta 7 días. Ni hablar de Puerto Rico, estoy hablando específicamente de los Estados Unidos, que es el tema que nos compete el día de hoy. Pero insisto, sobre todo a nuestra comunidad hispana, latinoamericana, que no está acostumbrada a estos fenómenos de la reciente inmigración, por ejemplo, hagan
caso, no conviertan esto en una fiesta, en un hecho curioso, sino todo lo contrario. Tomen las previsiones. Por supuesto, estamos ya a 24 horas de tocar tierra, Florence, acá en los Estados Unidos, pero para los que aún se encuentran en lugares donde obligatoriamente deben ser evacuados, pues les agradecemos que hagan caso a las autoridades competentes. Ya continúo retratando los distintos medios que están informando sobre esta nota. Quiero incorporar algunos comentarios. Veo que muchos se han sumado. Simón José Bolívar, Wilder Alfonso, como siempre, Ávila. Alejandro justamente nos envía bendiciones. Vamos a ver, Gali Matías dice: te informo que ya lo bajaron a categoría 3 y mañana tocará la costa. Ojalá que se mantenga así y que se debilite. Siempre eso es otra máxima. Muy usualmente cuando deja el mar y toca tierra comienza a debilitarse, cosa que es muy positiva para las poblaciones que están en emergencia. Por ahí Mónica nos dice: en Brasil el exgobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, fue condenado a 12 años de prisión por recibir coimas. Fernando Larrazábal, un abrazo, Fernando. A ver, ¿quiénes más tenemos? Creo que Mae dice: Florence, bien, estoy preparándome. Esto es nuevo para mí. Mae, cuéntanos, ¿desde qué parte estás? Creo que estás en Carolina del Norte, si mal no recuerdo. Pero coméntanos acá cómo te preparas. Andrés Betancourt dice: saludos, qué peligro el ciclón. Nuestras oraciones por todos los inocentes. Elena dice: no es nada agradable y tienes que ser evacuada, no lo pienses dos veces. Les deseo lo mejor. Dudu Wessenhoff también está con nosotros. A ver, ¿qué más? Milagros Cisneros también, Elías Prato. ¿Quiénes más? ¿Quiénes más por acá? Arsenia, como siempre, nos dice que Rosa está por allí conectada. Ivonne Aristigueta, María Roxana, Rosana Masuera también. Ivonne nos saluda en este momento. Bueno, fíjense que Infobae de Argentina siempre está muy pendiente de lo que ocurre acá en Estados Unidos. Nos dice justamente, nos titula con su nota diciendo lo siguiente: no arriesguen su vida frente a un monstruo. El huracán Florence desata un éxodo de 2 millones de personas en los Estados Unidos. El gobernador de Carolina del Norte fue tajante para definir la tormenta que se cierne sobre la costa este del país norteamericano. Residentes de la región huyen de la devastación que podría causar. Las carreteras de una amplia zona de la costa este de los Estados Unidos amanecieron congestionadas este miércoles con largas filas de autos que buscaban alejarse de Florence, un huracán de categoría 4, por ahí nos puntualiza Gali Matías, que ha sido degradado a categoría 3, qué bueno que sea así, pero aún así extremadamente peligroso, que llevó a las autoridades a ordenar la evacuación de más de 1,5 millones de personas, a la que se sumaron miles de residentes por precaución. A las 9 de la mañana, Florence, el huracán categoría 4 de la escala 5, registraba vientos sostenidos, originalmente 215, llevaba por 205 kilómetros por hora. Esto lo indicó el propio Centro Nacional de Huracanes acá en los Estados Unidos. ¿Cuáles son los estados? Son más de 5 los que se verían afectados, principalmente Georgia, que fue el último en declarar emergencia, los que están en la costa este, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Virginia, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos Kentucky, tenemos Tennessee y tenemos Alabama. Todos estos estados afectados por el huracán Florence, así que hay que estar muy atentos y cumplir con lo que se nos exige. Fíjense que el propio Infobae nos habla de las características que debe tener una tormenta para ser potencialmente dañina, y el huracán Florence lo tiene. De hecho, nos cuenta que el trayecto continúa siendo incierto. Se podría mover un poco al norte hacia Virginia o un poco al sur hacia Carolina del Sur y Georgia, pero es una tormenta tan grande que la lluvia seguirá cayendo sobre la región sin importar hacia dónde se dirija. Expertos temen que con las montañas de los Apalaches al oeste podría provocar inundaciones y aludes. Por eso es que hay que estar tan pendientes. Fíjense que nos dice Infobae, nos habla sobre los ingredientes que se requieren para elevarle el nivel de emergencia. El primero, temperaturas más cálidas de lo normal en el mar para que agreguen fuerza y lluvias a una tormenta. Está ocurriendo en este momento. Un patrón de viento que permita que una tormenta aumente su fuerza y se mantenga. Mayor nivel del mar para empeorar la marejada ciclónica, y una tormenta que cubra un área grande para empapar y azotar a más personas. Así que ya saben cuál es nuestra recomendación. Hagan caso a lo que indiquen las autoridades, sobre todo hablándole a nuestra comunidad hispana.
Por ahí Alejandro Avendaño dice: tengan fe y nada pasará, siempre de la mano de Dios. María de Sousa, un abrazo para ti, dice: felicidades, felicitaciones Vladimir, saludos y besos a las niñas. Amén, gracias por tus deseos, por tu oración, mi querida María. A ver, María Rosana también nos saluda, dice: Dios guarde estas regiones en los Estados Unidos. Y por ahí Ignacio Frenhagen también se conecta en este momento a través de Américas Noticias. Les voy a pedir algo. Quisiera que me confirmen, aquellos que están conectados en este preciso instante a través de nuestro Facebook Live, que me confirmen si les está llegando de manera estable la transmisión. Mi monitor me está reportando errores, pero quiero saber si a ustedes sí les está llegando de manera correcta. Algo definitivamente creo que está pasando en términos de transmisión. Bueno, dejamos al huracán Florence para viajar directamente a América del Sur. Nos vamos a Perú. Y Perú está caliente también. ¿Y por qué caliente? Porque dictaron cadena perpetua para la cúpula de Sendero Luminoso, este grupo terrorista, por aquel atentado, ustedes lo recordarán, del 92, que dejó 25 muertos. Abimael Guzmán, de quien hablamos muchísimo en diciembre del año pasado, a ver si ustedes recuerdan por qué mencionamos al líder de este grupo terrorista en tan reiteradas ocasiones, fundador de la guerrilla, y otros 9 dirigentes de la agrupación fueron condenados por el ataque con un coche bomba en Lima, que también provocó 155 heridos. Un tribunal peruano impuso este martes cadena perpetua a 10 dirigentes de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso, entre ellos a su jefe histórico Abimael Guzmán, quien ya cumplía prisión de por vida por un atentado con coche bomba que dejó a 25 muertos en Lima en 1992. Los 3 jueces del colegiado A de la Sala Penal Nacional dictaron la sentencia al final de una audiencia de 6 horas transmitida en vivo por la televisión tras 20 meses de juicio por el atentado en la calle Tarata del distrito limeño de Miraflores, perpetrado el 16 de julio de 1992. Los senderistas procesados en esta causa eran 12, pero Elizabeth Cárdenas fue absuelta y Moisés Limaco no recibió sentencia, pues está prófugo, aunque asistió a audiencias previas del juicio iniciado en febrero del 2017. Tienen 20 meses de juicio y finalmente han llegado a la sentencia: cadena perpetua. En tanto, el tribunal absolvió a todos los líderes senderistas de los cargos de tráfico ilícito de drogas por falta de pruebas. Entre los condenados figuran la esposa de Abimael Guzmán, Elena Iparraguirre, y los dirigentes Osman Morote y Margot Liendo, quienes ahora cumplen arresto domiciliario. La audiencia se efectuó en la base naval del Callao, puerto vecino a Lima, y Guzmán, vestido con casaca marrón y camisa negra con rayas blancas, permaneció cabizbajo sentado junto a los demás procesados. El atentado con coche bomba en la calle Tarata conmocionó al Perú, diría al mundo también, pues fue la primera vez que un objetivo civil fue blanco de un atentado en Lima. El escenario fue de terror, pues dejó 25 muertos y más de un centenar de heridos. Ahora bien, elementos interesantes que vale la pena destacar en torno a este tema. Sí, en efecto, estamos hablando de Abimael Guzmán, más 9 líderes de la cúpula terrorista de Sendero Luminoso, que han sido condenados a cadena perpetua. En su oportunidad, ese coche bomba que explotó el 16 de julio de 1992 estaba cargado con 400 kilos de anfo y dinamita, dejando un saldo, ya ustedes lo conocen, de 25 muertos y un centenar de heridos. Una sentencia, además, ejemplar, hay que decirlo así, después de 20 meses de juicio oral, que además esperamos que, así como ocurrido con Sendero Luminoso, ocurra con el resto de los grupos terroristas que han hecho vida en nuestra América y que han hecho mucho daño, profundo daño en nuestro continente. Pero lo que les comentaba sobre diciembre tiene que ver con que Abimael Guzmán, el máximo líder de este grupo terrorista Sendero Luminoso, a partir del indulto, ustedes lo recordarán, aquel 24 de diciembre, no puedo olvidar ni siquiera el día, el 24 de diciembre del 2017, es decir, hace menos de un año, Pedro Pablo Kuczynski, expresidente del Perú, PPK, indultó 2 días después
de haber sido salvado en el Senado peruano, en el Congreso peruano, indultó a Alberto Fujimori, diciendo que estaba ya muy enfermo, muy avanzado en edad, y finalmente le otorgaría el indulto a Fujimori. Una vez que Fujimori recibe el indulto, que también tiene cargos por violaciones a los derechos humanos, Abimael Guzmán, junto a otros líderes de la cúpula terrorista de Sendero Luminoso, a través de su representación legal, los abogados emitieron un comunicado a la opinión pública pidiéndole a PPK, Pedro Pablo Kuczynski, que tomara en cuenta como precedente el indulto a Alberto Fujimori para indultar a la cúpula dirigente de Sendero Luminoso, por supuesto encabezada por Abimael Guzmán. Esta petición fue desechada por completo por parte del Ejecutivo peruano. PPK sencillamente no la tomó en cuenta, continuó este juicio, largo juicio de 20 meses, y finalmente ha dado con esta condena ejemplarizante que ojalá y se pueda, insisto, aplicar en el resto de nuestro continente americano. A ver, voy a incorporar nuevos comentarios. Por ahí María Rosana nos dice transmisión fluida, qué bueno. Mónica también desde Paraguay. A Ignacio le pasa en Buenos Aires lo mismo que me está pasando a mí. Dice, se corta, se congela la imagen. Está ocurriendo exactamente lo mismo. Alejandro dice, en Montgomery, Alabama, allí viví en el 82 y todo va a pasar sin daños. Oremos por Estados Unidos. La señal es terrible desde ayer, hablándonos de Venezuela. Mónica dice, aplaudo la decisión de la justicia peruana, es lo que se merecen los terroristas, y así es. Por eso es que tanto se ha insistido, líderes peruanos dicen y hablan de una condena ejemplarizante. Wilder Ávila, un abrazo Wilder, dice, en Perú condenan a los terroristas y en Colombia les dan curules. En el Congreso, vergüenza para Colombia. Importante lo que nos incorpora Wilder, porque cuando hablaba de ojalá que el resto de nuestro continente tome el ejemplo de Perú, pensaba directamente en Colombia. Y no solamente por la FARC, por el ELN, por todos los grupos terroristas que han hecho vida en Colombia y que han costado pues tantas almas, tantos años de atraso, tanto sufrimiento, tantos desaparecidos. Así que ojalá que esto se pueda en algún momento replicar en el resto del continente, así como Perú ha condenado a cadena perpetua a los líderes de la cúpula de Sendero Luminoso. En Ecuador también se están tomando medidas ejemplarizantes que también espero que se repitan en el resto del continente. Hoy tenemos muchísima información, por eso voy saltando de un país a otro muy rápidamente. Y fíjense que, bueno, por ahí Dudu Wessenhoff nos dice, Vladimir, festejo la decisión, pero debió ser pena de muerte y sus cenizas echadas en aguas internacionales. Perdí a mi amigo Carlos Cava, odontólogo, refiriéndonos, asumo, a ataques por parte de Sendero Luminoso. Elena dice, yo también, ese grupo terrorista tengo entendido que fue producto de ese, malsano deseo de Cuba de hacer de América Latina un frente socialista bien hecho, nos los comenta nuestra querida Elena Madán. Bueno, pero hablándoles de América del Sur, que está muy movida, Rafael Correa continúa con su mala racha, 16 meses de escándalos uno tras otro, investigaciones, golpes profundamente cortantes a lo que significó su revolución ciudadana, a su esquema de gobierno, y golpes recibidos justamente por aquellos que incluso fueron compañeros de él, hablando por ejemplo de Lenín Moreno, actual presidente del Ecuador, que se desligó completamente de lo que significaba la línea de Rafael Correa. Para bien, muchos opinamos que para bien, lo que ocurrió en términos del plebiscito, con 7 preguntas, de las cuales al menos las 2 primeras son dramáticamente importantes para el continente, pues es la mejor muestra del carácter demócrata de Lenín Moreno. La primera sobre la corrupción, inhabilitar de por vida a todo aquel que haya sido condenado por hechos de corrupción, pagar cárcel y además tomar sus posesiones, y el segundo, evitar la reelección indefinida. Ok, esto pasa, se abre la investigación en contra de Jorge Glass, el ex vicepresidente, o mejor dicho, el que fue vicepresidente de Rafael Correa al término de su mandato. 10 años estuvo Correa en el Palacio de Carondelet, hermoso palacio en Quito. Y pues Jorge Glass hoy día está condenado a
si mal no recuerdo, poco más de 6 años y 6 meses, más $35 millones de multa por hechos de corrupción. Entre ellos se encuentra el tema de Odebrecht. Bueno, Odebrecht continúa dando de qué hablar. Esta semana, el fiscal ecuatoriano ha iniciado un indagatorio, una nueva investigación, aparte de las que ya se conocen, en contra de Rafael Correa y también Jorge Glass, que ya está, insisto, sentenciado por delincuencia organizada en caso de Odebrecht, así como ustedes lo escuchan. ¿Qué ocurre? Que en estos 10 años como presidente, a juicio del hallazgo que se ha identificado, pues se gestó una trama de corrupción organizada para poder mantenerse no solamente en el poder, sino robando durante todo el tiempo el que se mantuviera en el poder. Esto implicaba, y escúchenlo bien, reformas legales al estamento jurídico del Ecuador, la creación de instituciones también con fines de facilitar el robo que se venía manejando a través del Estado ecuatoriano. Y el tercer elemento, el nombramiento, por supuesto necesario, cambias las leyes, creas instituciones y después necesitas funcionarios corruptos. Bueno, el nombramiento de colaboradores con roles específicos en el esquema delictivo. Estoy hablando de Rafael Correa. Gobernó 10 años al Ecuador bajo la Revolución Ciudadana del grupo de los presidentes socialistas de América Latina, incluyendo a Evo Morales, a Lula da Silva, a Dilma Rousseff, a Daniel Ortega, a los Castro en Cuba, a Chávez, a Maduro en Venezuela. Bueno, a esa suma, por cierto, se me escapa Argentina, con Néstor y Cristina Kirchner, a esa suma de los presidentes izquierdistas de nuestro continente, pues valdría la pena sacar números y ver cuánto dinero se perdió de todos estos países producto de la corrupción y hacer una comparación chocante tal vez, pero para los que sean escépticos, con aquellos presidentes como Piñera, como lo que significó Uribe en sus 2 periodos, entre otros, y sacar incluso, cuidado, y si con Mujica en Uruguay, y sacar una comparación en torno a los robos que ocurrieron en el continente. Bueno, solo en este nuevo caso Odebrecht se maneja una cifra aproximada a los $5 millones, así que nuevamente investigados Jorge Glass y Rafael Correa por delincuencia organizada por parte de la Fiscalía de Ecuador. Vamos a hacer la primera pausa. No se vayan, que al regreso les voy a contar con qué vamos. Vamos a hablarles sobre una curiosa situación que se ha presentado en el Uruguay. Poco hablamos de Uruguay. Nos toca hoy hablar brevemente de Uruguay. Vamos a hablarles de Colombia. Ayer dejamos por encima lo que significaba el quiebre de la élite, de la cúpula de la FARC. Y también hablaremos, Dios mediante, y nos dé el tiempo, sobre Venezuela. Así que no se vayan, que ya regresamos con muchísimo más de América es Noticia, con nuestra emisión número 746.